Hola a todos, soy un tío blancuetero y nada, vamos a seguir un poco con el monotema, que estoy aquí con la cuarentena y me aburro. Pues eso, que estoy aquí encerrado en casa, solo salí ayer un momento a comprar. Ojo, por cierto, al currazo que se están pegando todos los que trabajan en los supermercados, chaval, pelita. Y bueno, parece que vamos a estar así más de 15 días, yo diría que al final estaremos un mes encerrados en nuestras casas. Y me está empezando a preocupar un poco la salud mental de las personas, sobre todo las personas que tienen hijos. No sé muy bien cómo se las están apañando aquellas personas que además tienen hijos y tienen todavía que ir a trabajar. Es decir, cajeras de supermercado, reponedoras, personal sanitario con hijos. ¿Qué estáis haciendo? Esto es un misterio que después de esta crisis sanitaria de verdad que me gustaría que le contaseis a todo el mundo. No entiendo cómo cojones estáis conciliando las dos cosas. No me entra en la cabeza, de verdad. Porque antes sí se los podías dejar a un amigo, se los podías dejar a tus padres o se los podías dejar a tus tíos. Pero ahora mismo con las medidas que hay, pues no puedes estar haciendo el pinball de niños todos los días. Algún día estas preguntas serán respondidas. Y también pienso en la gente ya no que tenga que conciliar tener hijos con ir a trabajar, sino que tenga que conciliar tener hijos y quedarse en casa con ellos o trabajar desde casa con tus hijos. Tener a niños encerrados en casa durante prácticamente un mes. Esto yo creo que al final las medidas de contención del gobierno van a tener que ser un poco más específicas para decirle a la gente cómo lidiar un poco con esto, porque es que no tiene ningún sentido. Al final los padres se van a acabar tirando por la ventana. De entre todos los héroes que van a acabar saliendo de esta alerta, sin duda los padres que tengan que lidiar un mes con sus hijos dentro de casa sin salir deberían ser de los héroes más condecorados, creo yo. Y me gustaría completar este vídeo con un artículo del Washington Post que os voy a divulgar de la forma más dinámica posible. Se llama ¿Por qué el coronavirus se extiende de forma exponencial y cómo aplanar la curva? Y el artículo empieza explicándonos la gráfica de contagios hasta el 13 de marzo, donde en Estados Unidos había registrado 2.179 casos. Y nos explicaban que después del primer caso de COVID-19, pues los informes por nuevas infecciones llegaban lentamente. Y lo que en un principio era un goteo, pues acabó siendo una corriente constante. Algo muy parecido a lo que ha pasado en otros lugares, entre ellos España. ¡Ah, 1 o 2 casos! Bueno, 8 o 16, 40, 50, 100, 200, 400, 800, 2000... ¡Pum! Y esta es una curva exponencial que preocupa a los expertos, porque si el número de casos sigue subiendo exponencialmente, para abril o mayo pues podríamos tener millones de casos. Y esto no sería algo profético, sería algo matemático. Sin embargo, han sido los profesionales de la salud pública los que nos han dicho que la propagación pues podría reducirse si las personas practican distanciamiento social, evitan los espacios públicos y generalmente pues limitan un poco su movimiento. Y para entender por qué se da este fenómeno y ver medidas que podrían ser útiles para aplanar la curva, pues se simuló la propagación de una enfermedad falsa a través de la población que se llamó simulitis. Y sería una enfermedad que se propagaría aún más que el COVID-19 y cada vez que una persona sana entra en contacto con una persona con la enfermedad, pues la persona sana también se enfermaría automáticamente. Aquí vemos la primera simulación en una población de solo 5 personas, pues no pasa mucho tiempo hasta que todos contraen esta enfermedad llamada simulitis. En la vida real, obviamente, las personas enfermas eventualmente pues se recuperarían. Y una persona recuperada pues no puede ni transmitir la enfermedad a una persona sana, ni volver a contraer la enfermedad si entra en contacto con una persona enferma. El color rosa mostraría la recuperación. Y ahora vamos a ver qué sucedería si esta simulitis se propaga en una ciudad de 200 personas y se pondría todo el mundo en posiciones al azar y luego les moveríamos en ángulos aleatorios. Y esto es lo que pasaría enfermando a una persona. Y observamos cómo la pendiente de la curva roja, que representa el número de personas enfermas, aumenta rápidamente a medida que la enfermedad se propaga y luego empieza a disminuir a medida que la población se empieza a recuperar. Y vemos que es una curva bastante agresiva, ¿no? Al final todo el mundo ha enfermado y todo el mundo se ha recuperado. Y esto sería una simulación en una ciudad muy pequeña y con un número muy limitado de personas. En un país con millones de habitantes, esta curva podría aumentar durante mucho tiempo antes de que comenzase a disminuir. ¿Qué sucede? Que cuando se trata realmente del verdadero COVID-19, pues preferiríamos retrasar la propagación del virus antes de que se infecte a una gran parte de la población. Y para ver lo que significaría esto, vamos a utilizar la simulitis otra vez. Y vamos a intentar crear una zona de cuarentena forzada como la que impulsó el gobierno chino en la provincia de Hubei, que es la zona cero del COVID-19. Y vemos que en un principio pues se contagian solo los de una parte, pero como los expertos en salud ya informaron, pues resultó imposible aislar por completo a la población enferma de la población que estaba saludable. Y al final vemos como todo el mundo pues se vuelve a contagiar, solo que esta vez la curva de enfermos ha tardado un poquito más que en la anterior. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchas personas trabajan en la ciudad, pero luego viven en la periferia o viceversa, y luego estas personas presuntamente sanas pues estarían en contacto con sus familias, con sus amigos, y al final pues
sería muy difícil bloquear todos los caminos y con una sola persona enferma pues podríamos volver a empezar todo el ciclo. Como dijo Lawrence Augustine, que es un profesor de Derecho Mundial de la Salud en la Universidad de Georgetown, la verdad es que estos tipos de cierre son muy raros y nunca son efectivos. Sin embargo, por suerte hay otras formas de cerrar el brote. ¿Y cómo es esto? Pues los funcionarios de salud habrían alentado a la población a evitar reuniones públicas. Vista alegre, 8M, quedarse en casa con más frecuencia y básicamente mantenerse alejado de los demás. Si las personas tienen menos movilidad e interactúan menos entre sí, pues el virus tiene menos oportunidades de propagarse. Tal vez no te puedas quedar en casa debido a tu trabajo, responsabilidades que tengas, o simplemente pues te niegas a prestar atención a las advertencias de salud pública. No, nada, el coronavirus no existe, nada, no hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo. Los chavales esos que querían aprovechar para irse muy de fiesta y mucho de fiesta. Pues muy bien, porque como no tuvimos vacaciones de Navidad, pues igual viene hasta bien que cierren las universidades para salir un poquito ahí de fiesta y esas cosas. Y estas personas no solo tendrían más probabilidades para enfermarse, sino que también tendrían más posibilidades para propagar la enfermedad. Y vamos a ver en otra simulación qué es lo que sucede cuando una cuarta parte de nuestra población pues continúa moviéndose, mientras que las otras 3/4 partes pues adoptan una estrategia de lo que los expertos llaman distanciamiento social. Vemos que algunos siguen moviéndose y continúan infectados, pero la curva de propagación, al estar muchas personas adaptando este distanciamiento social, pues es mucho más lenta y se compagina además con la curva de recuperación. Un mayor distanciamiento social pues mantiene aún más a las personas sanas y además alejaría a las personas de los lugares públicos, eliminando el encanto que estos tendrían ante ser posibles focos de contagio. La gente empezaría a decir, pues mira, ante la tesitura de poder quedarme enfermo, yo me quedo en casa. Drew Harris, un investigador de salud pública, dijo lo siguiente: controlamos el deseo de estar en espacios públicos cerrando espacios públicos. Italia está cerrando todos sus restaurantes. China está cerrando todo y nosotros también estamos cerrando cosas ahora. Reducir las oportunidades de reunión ayuda a la gente a adaptar esta distancia social. Y ahora, para simular un mayor distanciamiento social, en lugar de permitir a una cuarta parte de la población que se mueva, vamos a ver lo que sucedería en un simulacro si solo permitimos a 1 de cada 8 personas que se mueva. Y esto es lo que sucedería. Vemos como todavía hay infectados, pero la curva de estos crece muy lentamente. Claramente empieza a ser sobrepasada por la curva de las personas que empiezan a superar la enfermedad. Y esto es básicamente lo que estamos haciendo quedándonos en casa. En estos simulacros, que evidentemente es una sobresimplificación, pues nos apuntarían a que estas son las medidas más efectivas para contener la infección. Aquí podemos ver las 4 curvas distintas. Esto es lo que sería un free for all, es decir, no se contiene nada, todo el mundo hace lo que le da la gana y todos siguen con su vida normal. Que esto básicamente era pues dejar a la gente que vaya a los acontecimientos deportivos, instar a la gente a que vaya al 8M, celebrar Vista Alegre por Vox, todas estas cosas. Barra libre, que se llama. Esto es lo que sucede cuando intentas una cuarentena forzada solo sobre una parte específica de la población que tú entiendes como infectada. Vemos que tampoco pues es una solución efectiva, aunque vemos que la curva de contagio es un poco menos pronunciada. Esta sería la curva cuando hay un distanciamiento social moderado, es decir, cuando casi todo el mundo es responsable, aunque sigue habiendo caraduras que siguen yendo a terrazas o a pasar el día en la playa. Y esta sería básicamente la curva cuando hay un distanciamiento intensivo, que es en lo que estamos ahora, que es bastante duro y nos va a costar mucho trabajo, pero es que los resultados son muy contundentes. Y esto, por supuesto, pues ayuda muchísimo a nuestros profesionales sanitarios. Hoy viniendo al hospital estaban los pueblos vacíos, las carreteras casi vacías, todos los establecimientos de hostelería cerrados y sin gente, y al llegar al hospital, pues una sala de urgencia vacía, en la que se han podido atender adecuadamente a todos los pacientes que han llegado graves, se ha podido ingresar al que lo necesitaba, y esto es trabajo de mucha gente, vuestro por hacerlo posible, también de los compañeros de primaria que están filtrando perfectamente en el área norte de Huelva todos los casos que están llegando, y algunos están en cuarentena en sus domicilios. Esto es, como os digo, trabajo de todos, y queríamos daros las gracias de alguna forma a todos los profesionales que estamos hoy de guardia, así que hoy el aplauso es para vosotros. Juntos lo superaremos.
Y vamos a ver, estas simulaciones que hemos visto están hechas con una enfermedad inventada que nosotros hemos llamado simulitis, que sería mucho más contagiosa que el COVID-19, pero que simplificaría enormemente la complejidad de la vida real. Sin embargo, al igual que el simulitis pues se ha propagado a través de redes de pelotas que rebotan por toda nuestra pantalla, el COVID-19 se habría extendido por nuestras redes humanas, a través de nuestros países, nuestras ciudades y nuestros lugares de trabajo. Y al igual que la pelota que rebotaba por toda la pantalla, pues el comportamiento de una sola persona pues puede crear un efecto dominó que afecte a personas que se encuentren muy lejos de ella. Y hay una parte fundamental y crítica que no hemos visto en estas simulaciones. El que hizo estas simulaciones dijo que si realmente queríamos que fuese realista, algunos de estos puntos deberían haber desaparecido. Y es que este simulitis pues no mata a nadie, pero el COVID-19 pues sí que puede matar a las personas. Y aunque esta tasa de mortalidad pues no se conoce con precisión, está claro que nuestros mayores y aquellos que arrastran problemas pulmonares y de respiración pues son los que más probabilidades tienen de morir de este COVID-19. Así que espero que esto os haya resultado lo suficientemente útil e informativo para que hagáis acopio de vuestra fuerza de voluntad y os quedéis en vuestra puta casa estos días. Cuando digo estos días, estamos hablando de que probablemente esto se alargue un mes. No hagáis el mongolo, no asumáis nada, y si no es de absolutamente extrema necesidad, no seáis uno de esos puntos que se mueve por la pantalla, por favor.